Buenos días, mi nombre es Lenis Blasque y nuestro grupo les viene a hablar sobre las técnicas de exposición, la inundación. Yo les voy a hablar sobre las bases teóricas experimentales, pero primero les voy a dar una breve introducción al tema. Las inundaciones, o a veces referida como la terapia de exposición in vivo, es una forma de terapia de comportamiento y la desensibilización. Esta está basada en el condicionamiento respondiente. Esta terapia se utiliza para tratar la fobia, los trastornos de ansiedad y también incluyen los trastornos de estrés postraumático. Esta funciona mediante exponer al paciente a sus dolorosos recuerdos, con el fin de reintegrar sus reprimidas emociones con su conocimiento actual. Esta tiene su origen en los estudios que fueron realizados sobre la conducta de evitación. Esta conducta de evitación es un trabajo pionero el cual fue realizado por Solomon, Cumming y Wine en 1953. El comportamiento de evitación es toda respuesta o respuestas las cuales previenen o demoran la representación de un estímulo aversivo. Baum en 1968 demostró que la presentación masiva de los estímulos que producen ansiedad asociados a la prevención de la respuesta podían ser suficientes para provocar la extinción de un estímulo fóbico. Fue aquí cuando este decidió denominar a esta técnica inundación, cuyo objetivo es reducir o eliminar los componentes fisiológicos de la respuesta de los estímulos que producen ansiedad. Baum propuso el término inundación para denominar a un conjunto de técnicas de extinción de las respuestas de evitación. Este conjunto de procedimientos aparentemente es heterogéneo y también tiene una terminología que varía totalmente de unos autores a otros. El objetivo que Baum planteó, además de poder definir como término genérico inundación, también era poder ofrecer una variedad clara de técnicas de inundación y también el poder darle una explicación teórica común a cada una de ellas. Mi exposición respecto al procedimiento y fase de entrenamiento de la técnica inundación. Yo hice esta diapositiva sencilla para tratar de explicarles un poco mejor de qué va todo esto, ¿ok? Los creadores de esta técnica fueron Maurer Baum y Thomas He, ¿ok? Baum demostró en 1968 que la presentación masiva de estímulos ansiógenos asociadas a la prevención de la respuesta bastaba para provocar la extinción del estímulo ansiógeno o fóbico. Baum denominó a esta técnica inundación, que tiene como característica principal la exposición prolongada a estímulos que provocan ansiedad con el objetivo de reducir o eliminar los componentes fisiológicos de la respuesta. Es decir, el objetivo de esta técnica es que el paciente se habitúe de tal manera al estímulo que le causa ansiedad o fobia y que así se dé la extinción del mismo. De esta manera nos surge la pregunta, ¿cuándo aplicamos esta técnica? Esta técnica se aplica para el tratamiento psicológico de las fobias y de la ansiedad. Tiene la misma argumentación teórica que la desensibilización sistemática, con la gran diferencia de que en lugar de exponer al paciente o consultante de manera progresiva, esta se hace de manera completa, De ahí proviene su nombre, inundación, aunque esto claramente podría variar dependiendo del caso, en la inundación como técnica, tenemos que entender que se da de dos maneras y a su vez tiene dos fases. Tiene fase educativa, fase de entrenamiento. Primeramente vamos a ver lo que es la fase educativa. Yo la dividí en dos pasos. El primer paso consta de proporcionar al sujeto información sobre la naturaleza del problema, el procedimiento a realizar y el fundamento teórico de la técnica. En el segundo paso, entendemos que si tras la misma explicación el paciente no se encuentra motivado del todo o tiene muchas dudas respecto al procedimiento, se debería considerar la aplicación de otra técnica. En segundo lugar, tenemos la fase de entrenamiento, que también consta de dos pasos. En el primero tenemos la elaboración conjunta entre terapeuta y consultante de un listado de situaciones que le causen ansiedad. Y luego tenemos la inundación o exposición prolongada
con prevención de respuestas. Luego procedemos a explicar lo que es la inundación en vivo. La inundación en vivo consta también de dos fases. Primeramente, tenemos que enfrentar al paciente a estas situaciones ansiógenas o que le causan fobia hasta que se logre la habituación. Y en segundo lugar, y muy importante, tenemos que impedir su respuesta de escape ante la situación ansiógena. Esto se recalca ya que una vez que se inicie la sesión de tratamiento, no se podrá abandonar la misma hasta que el terapeuta lo considere necesario. ¿Okay? Si el sujeto abandonara a la mitad de la sesión, esto podría ocasionar un incremento considerable en sus niveles de ansiedad. Eso es la inundación en vivo. Por el último lugar, y a modo de cierre, tenemos lo que se conoce como inundación en imaginación. ¿Ok? Esta, de cierta manera, es precursora de todo el resto, ya que aquí se evalúa si el sujeto es capaz de imaginar las situaciones adecuadamente. Para esto se realizan ciertos ensayos donde el terapeuta en cuestión pide al paciente que narre la escena y así nosotros poder corroborar si las imágenes mentales reproducen la situación real. ¿Okay? Hay que tener en cuenta que cada ensayo deberá durar necesariamente hasta que desaparezcan las respuestas de ansiedad del consultante. Por motivos de cierre y de tiempo, tengo que terminar mi exposición aquí para dar paso a la siguiente. Buenos días, mi nombre es Ilan Fino y les voy a hablar de las variantes de la técnica de exposición, la inundación. En la inundación, también conocida como la inmersión, los pacientes son expuestos a la situación fóbica y permanecen en ella hasta que el miedo se disipa. Aunque es más rápida que la exposición gradual, tiene sus restricciones y se le asocia con gran malestar por parte del paciente. Existen diferentes variantes de esta terapia de exposición y es el psicólogo quien puede determinar qué técnica es la mejor para el paciente de acuerdo a su diagnóstico. A continuación haré referencia a algunas de estas variantes. La exposición asistida por el terapeuta. En esta técnica el psicólogo acompaña y ayuda al paciente a concretar los objetivos de acuerdo a su valoración de historia clínica y a los avances que identifica mediante las observaciones que recoge de cada sesión con el paciente. Se establece un programa de confrontación ante la situación que genera el problema, donde el psicólogo motiva al paciente para que vaya superando la ansiedad y el temor y le ayuda a modificar sus cogniciones para lograr un mayor bienestar en menor tiempo. La exposición in vivo o de sensibilización real. En esta variante implica la confrontación de la situación que genera el conflicto en la vida real. La desensibilización sistemática imaginativa o exposición imaginaria. En esta variante, la persona visualiza una serie de pasos que seguirá a manera de plan de contingencia ante los estímulos angustiantes, empleando el recurso imaginativo. Es muy recomendable, antes de intentar enfrentarse in vivo, el estímulo que evoca conflicto. Y es frecuente que a la par se recurra a la relajación muscular progresiva. La terapia de exposición con imagen es una opción recomendable en los casos donde la exposición real sea difícil de manipular o cuando el paciente muestra seria desconfianza a la terapia de exposición frente al estímulo conflicto en vivo. Al igual que en la modalidad anterior, el individuo puede intentar estas variantes de técnica ante la confrontación real, como podría ser en el caso de las fobias específicas: aerofobia, aracnofobia, miedo a las tormentas, miedo a padecer enfermedades o miedo a experimentar catástrofes. La exposición modo virtual. En esta variante se construye un ambiente interactivo en donde el paciente tiene mayor sensación de presencia. Se asemeja más a la exposición en vivo, ya que el terapeuta y el paciente pueden controlar el contexto. Hay algunas variantes que son más inmersivas que otras.
como es el caso de los que cuentan con tecnología de punta y otros más tradicionales como los proyectores y monitores. En este caso se les permite a los pacientes la elección sobre su grado de exposición. Pueden manipular el nivel de control, su distancia virtual y sus movimientos por medio de una palanca de mando. Es como participar en un videojuego, pero con los beneficios que implica el aspecto lúdico dentro de la terapia. Interoceptiva. Esta variante consiste en exponer al paciente a las reacciones físicas desagradables por medio de la inducción voluntaria a los estímulos psicofisiológicos temidos en un ambiente controlado y seguro. La terapia de exposición en grupo, la cual se indica más a menudo cuando el paciente vive solo o cuando las personas con las que cohabitan no colaboran con el tratamiento. Sin embargo, en el caso de la fobia social puede producir mayor probabilidad de rechazo y abandono al tratamiento. Y por último, la autoexposición. Esta variante es aconsejable cuando el tratamiento asistido va avanzado. Ayuda a promover la independencia del paciente respecto al terapeuta y facilita el mantenimiento de los resultados terapéuticos positivos. En esta modalidad deben asistir ciertos requisitos como el establecimiento de metas específicas, la identificación de las conductas problemas, la práctica regular, la evaluación de los niveles de ansiedad, así como la planificación de situaciones de conflicto. Es hacer un plan de contingencia y repasarlo mentalmente, para que en caso de que la persona se encuentre ante el estímulo que le evoque conflicto, pueda recurrir a él, así genere una conducta más adaptativa y funcional. Por lo regular, es utilizada a la par con sesiones terapéuticas. Esto conlleva al paciente a una mayor probabilidad de recuperación y mantenimiento. Hola, mi nombre es Sofía Jordi y yo les voy a hablar un poco sobre las áreas de aplicación de las técnicas de exposición. En este caso, para ser más específicos, de la inundación. Esta técnica se puede aplicar en el manejo de la ira, en los trastornos de alimentación, como por ejemplo la bulimia y la anorexia, en los trastornos adictivos, como lo son la adicción al alcohol, a las drogas y a los juegos patológicos, trastornos obsesivos compulsivos. También se puede aplicar en la fobia social específica, en los trastornos de pánico, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de estrés postraumático y en trastornos por estrés agudo.